Muy bien, hola de nuevo. Hoy vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas dentro de la materia de trigonometría. Vamos a ver un poquito de dónde proviene y cuál es su razón de ser. Pues bueno, vamos a ver cuáles son o cómo son sus definiciones, ¿no? Como función trigonométrica son razones trigonométricas, es decir, división entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Es decir, todo proviene de un triángulo rectángulo. Las identidades por las funciones trigonométricas se obtienen a partir de un triángulo rectángulo, teniendo un cateto opuesto, una adyacente y una hipotenusa. Bueno, estas funciones surgieron al estudiar el triángulo y observar que los cocientes entre las longitudes de sus lados solo dependen del valor de los ángulos del triángulo. Las funciones trigonométricas tienen varias aplicaciones: astronomía, matemáticas, física, en planos y en algunos otros fenómenos. Para definir las funciones trigonométricas del ángulo alfa del vértice A, se parte de un triángulo rectángulo. El nombre de los lados son hipotenusa, el lado más grande, el cateto opuesto, el que está al lado opuesto de este ángulo alfa o del ángulo que se estudie, y el cateto adyacente. Muy bien. Esa es la parte introductoria. Yo soy el profesor Carlos Andrés. Veremos algunas de sus características trigonométricas. Primero, partimos del círculo unitario. El círculo unitario es como se tiene aquí en la imagen. En esta parte es importante reconocer que a partir de un ángulo θ, si se dan cuenta, podemos formar un triángulo rectángulo y nos indica lo que representa esas funciones. El coseno de este ángulo representa esta medida, el seno del ángulo representa esta medida, la cotangente a partir de acá, la cosecante desde aquí hasta acá, la secante es toda la parte azul y la tangente es toda esta parte café. Muy bien, eso es en cuanto a un círculo unitario. ¿Qué significa que sea unitario? Que tiene de radio 1, una unidad. ¿Para qué? Para hacer más sencillas las operaciones. Ahora, las funciones trigonométricas, ¿sale? Tenemos las definiciones de seno, coseno, tangente. Se define la razón cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa si nos basamos en este triángulo que habíamos visto al principio. Después tenemos el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente del ángulo θ, del ángulo alfa, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y aparte tenemos estas otras funciones. Si se dan cuenta, son lo contrario de estas, o se le llaman sus funciones inversas. Aquí vamos a ver que son inversamente proporcional a lo que teníamos aquí. Aquí es C sobre A para la cosecante, la secante C sobre B y la cotangente B sobre A. Sigue dependiendo directamente del triángulo rectángulo. Ahora, su comportamiento en gráficas. Ojo, si se dan cuenta, este movimiento que tenemos acá, este color verde es el que representa el movimiento de la gráfica. Conforme vamos haciendo más grande este círculo, este ángulo se va haciendo más grande, y conforme se va disminuyendo hacia esta parte se va haciendo más pequeño, como acá. Después en esta parte tiene un máximo cuando llegaría a este punto, que es el valor de 1. Seno de 90 grados es 1 y seno de 270 grados menos 1, que son los máximos y los mínimos de esta función. El coseno tiene que ver directamente con esta distancia que nosotros tenemos acá, este color morado. Si se dan cuenta, cuando de acá, este punto se alarga hasta acá, vamos a tener la parte máxima, que es coseno de 180 es 1, y cuando tenemos el de este lado, vamos a tener coseno de menos 1, que va a ser coseno de 0, también es 1, y coseno de 180 menos 1. ¿Sale? Tenemos ese comportamiento que nosotros vamos viendo. Ahora, la función tangente. La función tangente, dense cuenta que acá, cuando va llegando a 90 grados, se va extendiendo y se va hasta el infinito. ¿Sale? No está definido. No está definido. ¿Por qué? Porque la tangente representa el punto donde una tangente al círculo y donde intersecta. Si nos regresamos a esta parte donde teníamos el círculo unitario, podemos ver que la tangente es este de acá. Si el ángulo es de 90 grados, van a ser básicamente dos paralelas, nunca se van a encontrar. Entonces, por esa es la razón
que en ese punto de 90 grados se indefine, se lleva hasta el infinito y después regresa y vuelve a subir con los múltiplos de 90 que nosotros vayamos teniendo, es 2pi90, ¿sale? Luego la cosecante igual tiene puntos donde están indefinidas, la secante de la misma forma, y la cotangente es la parte de la tangente pero invertida. Muy bien. Identidades. Hemos visto hasta ahorita la parte de las identidades donde existe una relación entre cada una de estas funciones y las operaciones matemáticas que éstas pueden tener. Muy bien, como identidades trigonométricas, yo ya les había presentado esta tabla donde hay muchas identidades trigonométricas. Todavía no había tenido la oportunidad de explicársela, pero nos dice la relación del seno y del seno, pues es seno. La relación que existe entre seno y coseno es más o menos la raíz de 1 sobre coseno cuadrado. La relación de seno y tangente es esta de acá. Es decir, es como un cuadro, como un 2×2, una matriz, que podemos encontrar un valor seleccionando acá y donde intersecte, vemos cómo es la relación que existe entre cada uno de ellos. ¿Sale? Algunos valores especiales que ya lo hemos visto en los círculos o se saca a partir de los círculos unitarios. La parte de la identidad por simetría, periodicidad o desplazamiento, cálculo de funciones trigonométricas, tanto derivada como integral de las básicas, de las directas. Después tenemos ley de senos, ley de cosenos, que lo veremos más adelante, ley de tangentes, la suma de diferencias de ángulos. Cuando tenemos la suma de dos ángulos o la resta de dos ángulos y el seno, podemos determinarlo como esta forma. Son identidades. Acuérdense que las identidades nos sirven para simplificar alguna ecuación. Entonces, tenemos diferentes tipos de identidades, desde el ángulo triple cuando tenemos un ángulo multiplicado por 3 hasta un ángulo medio, composición de funciones, pues reducción de funciones, suma diferencia de inversas. Todas estas son identidades que debemos de tener siempre a la mano para hacer otras ecuaciones. Más adelante tal vez veamos algunos ejemplos, entonces será importante tener estas identidades directamente a la mano, ¿sale? Nos veríamos la siguiente clase. Por este momento sería todo. ¿Alguna duda en los comentarios? Y vamos a ir explicándolo más a detalle.